Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Vamos a dar la explicación de la tercera unidad, que es los dispositivos de estado sólido de tres terminales, comúnmente llamados transistores. Esta unidad va a ser una parte de transistores, vamos a ver el BJT y en una cuarta unidad veríamos la teoría del MOSFET. Entonces, en cuanto a transistores, el punto particular que vamos a tocar el día de hoy son las características principales del BJT y su principio de operación. Antes de empezar con toda la teoría, debemos de entender qué quiere decir BJT. BJT son acrónimos en inglés y en español quiere decir transistor de unión bipolar. Bipolar Junction Transistor. Transistor de unión bipolar. El término bipolar lo vamos a entender más adelante, pero adelanto, el término bipolar es porque el control de corriente que vamos a lograr en este dispositivo es a través de los dos tipos de cargas, los portadores mayoritarios y los minoritarios. Esa es la gran diferencia con respecto a la teoría del diodo. Bueno, en esta foto que les presento aquí es una foto del lado izquierdo, están los inventores del transistor BJT, que en este caso es William Shockley, Bradstein y Bardeen. Ellos desarrollaron el transistor, lo dan a conocer entre 1947 y 1948, porque en la red ustedes pueden verificar que hay datos que mencionan que fue en 1947 y otros datos que mencionan que fue en 1948. Desarrollan el transistor y la patente les es otorgada en octubre 3 de 1950. Esta es la patente del transistor que revolucionó, fue una gran revolución en electrónica y que hoy en día todavía seguimos viendo sus beneficios. Hoy lo que tenemos es diferentes materiales, transistores de diferentes materiales, no nada más silicio, tenemos germanio, tenemos carburo de silicio, nitruro de galio y más materiales que se están desarrollando experimentalmente. Bueno, lo primero que iniciaríamos para entender el transistor BJT es que vean el dibujo, el símbolo del transistor, lo tenemos aquí. Ajá. El símbolo del transistor va a ser de dos tipos. O tenemos transistores NPN o tenemos transistores PNP. Ahorita vamos a entender cuál es la diferencia de uno y otro. Pero primero vayamos al símbolo para que es muy importante que esto lo aprendan. Del lado izquierdo, lo que estoy señalando ahorita es el transistor NPN. El transistor NPN se caracteriza porque tiene tres terminales y las vamos a indicar de la siguiente forma. Iniciamos con la terminal de colector, con la terminal de base y con la terminal de emisor. La razón, porque en los simuladores, cualquier simulador que ustedes utilicen, ORCAD, PetSpy, TopSpice, MicroCAD, LTSpice y algunos otros que se me van ahorita, la forma en cómo se etiquetan los nodos del dispositivo es indicando el primer nodo o el primer numerito o el primer rótulo que pongamos en los nodos de nuestros dispositivos siempre va a indicar la terminal de colector. El segundo rótulo del nodo va a indicar la terminal de base y el tercer rótulo va a indicar la terminal de emisor. Por ejemplo, si yo en un simulador etiqueto un transistor como 1, 2, 3 en cuanto a su numeración de nodos, voy a entender inmediatamente y el simulador así lo entiende dentro de su programación que el nodo 1 se refiere al colector, el nodo 2 a la base y el nodo 3 al emisor. Bueno, ya quitando esta parte de la razón por la cual vamos a denominar colector base emisor, entonces el transistor NPN se caracteriza por tres terminales. Hay una terminal, véalo, que tiene una flechita. La flechita es muy importante, me indica dos situaciones. Una, la flecha me indica cuál es la terminal de emisor. Esta es la terminal de emisor. Y dos, el sentido de la flecha me indica cómo es el sentido convencional de corriente del transistor. Como se dan cuenta, la flecha sale, apunta hacia afuera del transistor y por lo tanto debemos de entender que la corriente de emisor que en su momento voy a poder generar y controlar va del cuerpo del transistor hacia afuera. ¿Sí? Esto es importantísimo. Esto es algo que tienen que aprender de memoria. Acuérdense que en los cursos, en las pláticas que hemos tenido, yo les digo que hay que razonar. No es necesario aprenderse de memoria todo el curso, pero sí es importante aprenderse los conceptos, las reglas básicas de memoria, porque eso junto con un buen razonamiento nos va a llevar a entender mejor el principio de operación. Entonces, del lado derecho ahora tenemos el transistor PNP, nuevamente tres terminales. Y dense cuenta que aquí a propósito el transistor lo puse en tipo espejo, la terminal de colector está abajo y la de emisor está arriba. La razón, vean,
Lo primero que tenemos que ver es que la flecha, la terminal que tiene la flecha ahora está arriba y este es el emisor. Pero vean que la flecha ahora está entrando hacia el cuerpo del transistor. Por lo tanto, aquí debemos de entender que se va a inducir una corriente de emisor que va hacia adentro del transistor, en sentido contrario al transistor NPN. Esa es una de las grandes diferencias entre el transistor PNP y el NPN. Repito, en el NPN la corriente de emisor sale, en el PNP la corriente de emisor entra. Por esa razón es común dibujar el transistor PNP de esta manera para siempre tener el sentido de corriente de la parte más alta a la parte más baja. Aquí se cumple, miren, de la parte más alta a la parte más baja. Y en el PNP, de la parte más alta a la parte más baja. Simplemente nada más es una convención. Eso no quiere decir que ustedes puedan poner el transistor en otro sentido. ¿Sí? Lo pueden hacer, simplemente es para entender mejor el principio. ¿Qué más notamos? En el PNP notamos que como la corriente de emisor entra, la corriente de base sale y la corriente de colector sale. Por lo tanto, se cumple la condición que estoy indicando aquí al lado izquierdo. En todo transistor NPN o PNP, la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de colector más corriente de base. Esta condición es importante que se la aprendan de memoria. Y eso también se aplica al NPN. Veamos, aquí está el NPN, la corriente de emisor sale y la corriente de colector entra y la corriente de base entra. Acuérdense que la teoría de Kirchhoff aplicadas a nodos nos indica que la suma de corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen. Hay dos corrientes que entran, ¿sí? Entonces se suman y C más I B, y hay una sola corriente que sale, y entonces esta suma es igual a I. Y si ustedes analizan, tanto el NPN como el PNP se cumple esta condición. Quiere decir que es una sola condición que hay que aprendernos para entender el principio de operación de los transistores. Y otra parte importante que vamos a ver con más detalle conforme avanzamos el curso son las polaridades en las uniones. Hay dos uniones físicas, que es la unión base-emisor y la unión base-colector. Son las uniones físicas. Pero también existe una unión que se le llama normalmente unión virtual porque físicamente no se presenta. Lo vamos a ver ahorita en el siguiente diapositiva, que es la unión colector-emisor. Pero esta unión es importantísima para efecto de polarizar y ubicar algo que se llama punto de operación, que aquí les indico qué es el punto de operación. El punto de operación normalmente se va a denominar con la letra Q, y Q viene del latín quiescente y quiere decir reposo. Eso quiere decir el punto de operación. Son condiciones eléctricas en reposo. ¿Sí? Y en reposo, dentro de electrónica, se indica que son niveles de CD. Por lo tanto, el punto de operación nos va a indicar los niveles de CD o niveles de polarización en CD que va a tener nuestro dispositivo. Entonces, el voltaje base emisor es uno de los potenciales importantes para saber si el transistor va a operar en alguna de las condiciones que vamos a ver adelante. Es común que en los libros de texto y en sus clases se diga o se haga esto. Se indica toda la teoría del transistor NPN y se les indica, bueno, ahora el PNP es lo mismo, pero al revés. ¿Qué quiere decir eso de lo mismo al revés? Quiere decir lo que estoy aquí señalando en el dibujo. En el NPN, las corrientes de colector y base entran y la corriente de emisor sale del cuerpo del transistor. En el PNP, la corriente de colector y base salen del cuerpo del transistor y la corriente de emisor entra. Es decir, lo que vamos a hacer una vez que entendamos la teoría de operación del NPN es aplicarlo al PNP, pero considerando un flujo de corriente en sentido contrario. Y si hay un flujo de corriente en sentido contrario, va a haber polaridades ahora opuestas. Cambia la polaridad de las uniones. Voy a analizar rapidísimo el voltaje base emisor. NPN, vean que la caída de voltaje en la unión base emisor es más hacia la base, menos hacia el emisor. PNP, veamos que la caída de voltaje, aquí está la unión base emisor, es más hacia el emisor, contrario a este caso, y menos hacia la base. Y así ocurre con las otras caídas de voltaje. ¿Sí? Entonces, apréndanse esta teoría, esta plática es muy breve, este punto que estoy platicando, pero es importantísimo para seguir entendiendo. Bien, lo que les estoy presentando aquí es el corte transversal en dos dimensiones de mi transistor, llámese NPN, ¿sí? O llámese PNP. En este caso, aquí tengo el PNP y aquí tengo el NPN con sus símbolos, otra forma de poner los símbolos, aquí los tienen.
Y esta es la estructura típica que vamos a utilizar para efecto de explicar y entender el principio de operación del transistor. Ok, siguiente. Bien, vamos a empezar el comportamiento del transistor. Para esto yo voy a utilizar la estructura NPN, recordando de teoría de diodos o teoría de unión PN, con material N sus portadores mayoritarios son los electrones, los que están en circulito, y los portadores minoritarios son los huecos. Y un material P, sus portadores mayoritarios son los huecos, aquí están representados en círculo, y los minoritarios son los electrones. Entonces, un transistor NPN es la unión física, metalúrgica, de dos materiales, serían 3 capas con 2 materiales. ¿Sí? La capa del material N, la capa del material P y la capa del material N. ¿Sí? Se dan cuenta en un estilo sándwich, en la parte del medio queda el material P. Bueno, si yo ahorita temporalmente yo quito esta parte, si para mí no existe ahorita, yo vería que tendría una unión PN y aplico toda la teoría de la unión PN que vimos en clases pasadas. Y si ahora por un momento de mi mente quito esta parte del transistor, vuelvo a tener la unión PN. Entonces todo lo que vimos de la unión PN es importantísimo, es la base para entender el transistor BJT. ¿Sí? En la parte de abajo les estoy mostrando nada más cómo quedaría en cuanto a portadores mayoritarios y minoritarios el transistor PNP. ¿Sí? Tenemos un material P donde los portadores mayoritarios son los huecos y el material N donde los portadores mayoritarios son los electrones. ¿Sí? La diferencia entre un NPN y un PNP es cómo agrupé los materiales. ¿Sí? En el NPN, primero N, luego P y luego N. Y en el PNP, primero P, luego N y termino con P. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a empezar a explicar cómo se da el proceso de flujo de corriente en un transistor. Bueno, vamos a encontrar que hay 4 posibles polarizaciones, ¿sí? Y entonces vamos a tener 4 casos de estudio. El primer caso de estudio se llama polarización directa. ¿Cómo logro la polarización directa? Aquí se los estoy ya resumiendo, ¿sí? La polarización directa se logra haciendo que la unión base-emisor se polarice directamente y la base colector inversamente. Ahora, ¿por qué esas condiciones? Veamos, ¿cuál es el objetivo para entender estos dibujos? El objetivo es establecer un flujo de corriente desde mi terminal de colector, aquí está, este es mi terminal de colector, hacia mi terminal de emisor. Yo quiero establecer un flujo de corriente en sentido convencional de esta manera. La corriente cuando sale en esta parte del material se va a llamar corriente de colector. La corriente cuando llega a esta parte del material se va a llamar corriente de emisor. ¿Sí? Y este flujo de corriente va a ser controlado por el material que queda en la parte del medio, que en este caso es el material P. Y entonces aquí se va a establecer una corriente que es de la terminal de base y va a ser una corriente de base. Esto es lo que nosotros buscamos. Esto es lo que se busca en un transistor. Esto es lo que sus creadores en su momento desarrollaron. ¿Cómo logro establecer una corriente? La explicación no es tan sencilla comparada a la unión P-N que vimos, pero nos vamos a basar totalmente en el principio de operación de la unión P-N. Entonces empecemos. Lo primero que vamos a hacer es, porque es más fácil entenderlo de esta manera, voy a polarizar directamente la unión P-N, es decir, la unión de la base al emisor. Primero, para establecer un flujo de corriente en este sentido, ¿sí? Primero parto de eso. Recordando la teoría de la unión PN, entonces, para lograr establecer un flujo de corriente de la terminal de base, donde los portadores mayoritarios son los huecos, a la terminal de emisor, donde los portadores mayoritarios son los electrones, yo necesito desplazar las cargas mayoritarias, que en este caso son los huecos. Aquí están. Y necesito desplazar las cargas mayoritarias del material N, que en este caso son estas. Si ustedes se fijan, les puse unas flechitas indicando que esta es la interacción o la recombinación de esta carga con esta carga con esta, y así sucesivamente. ¿Cómo logro desplazar estas cargas? Vamos a hablar del material P, ubíquese aquí, base. ¿Cómo logro que los portadores mayoritarios en P se puedan inyectar al material o a la región de emisor?
pues lo que tengo que hacer es aplicar una polaridad positiva. Y si aplico una polaridad positiva por leyes de signos o de cargas, esta carga se va a ser rechazada por la parte positiva y entonces se va a inyectar hacia acá. Y si de este lado ahora aplico una polaridad negativa, entonces esta carga es rechazada y se inyecta hacia acá. Estoy logrando el objetivo. ¿Cómo logro entonces tener más y menos? Pues ya es muy lógico. Voy a aplicar una fuente de voltaje externa llamada voltaje base emisor con polaridad positiva hacia la base y negativa hacia el emisor, que es lo que les dibujé aquí o les puse aquí. ¿Con eso qué logro? Lo que voy a lograr es que los portadores mayoritarios de la región de base se acerquen, se inyecten a los portadores mayoritarios de la región de emisor. Y si este voltaje empieza a incrementarse, ¿sí? Apliqué 0 volt, 0.1 volt, 0.2 volt, 1 volt, 2 volt, y así sucesivamente. Si este voltaje se empieza a incrementar, voy a tener más portadores mayoritarios de la base que se inyectan hacia el emisor. Y en ese momento estoy logrando establecer un flujo de corriente en este sentido. Ya establecí el flujo de corriente de la base hacia el emisor, que es controlado por el voltaje de base. En la práctica, lo que estoy haciendo es aplicar una corriente de base aquí, y como este voltaje es variable, esta corriente de base también es variable. Si este voltaje aumenta, esta corriente de base aumenta. Ahora, pero no he terminado. Acuérdense que queremos que la corriente venga desde colector hacia el emisor. Ya logré que exista un flujo de la base hacia el emisor. Ojo, recordemos, este flujo es debido a los portadores mayoritarios tipo huecos que se están moviendo. Quiere decir entonces que del terminal de colector o de la región de colector yo debo inyectar los mismos tipos de cargas, es decir, los huecos que están aquí, los tengo que inyectar hacia acá. Este otro hueco lo tengo que inyectar hacia acá, que es lo que estoy simbolizando con estas flechitas. ¿Cómo logro inyectar los portadores minoritarios del colector hacia la base? Como ahora quiero desplazar portadores minoritarios y de acuerdo a la teoría de operación del diodo, entonces lo que voy a hacer es polarizar inversamente mi unión base-colector. Y eso lo logro con un potencial positivo hacia el colector y un potencial negativo hacia la base. Teoría de operación de polarización inversa de la unión PN. Si yo aplico una polaridad de esta manera vía una fuente de voltaje externa, que aquí estoy indicando, lo que estoy haciendo es polarizar inversamente la unión colector-base y en pocas palabras estoy inyectando los portadores minoritarios. Fíjense bien lo que voy a decir. Estoy inyectando los portadores minoritarios del colector hacia la base, que en el momento que llegan a la base, este portador minoritario que estaba aquí se vuelve portador mayoritario en la base. Este portador minoritario que tengo aquí, que logro desplazar debido a este voltaje, se vuelve portador mayoritario. Es decir, que todos los portadores minoritarios que yo logre inyectar del colector hacia la base se van a volver mayoritarios. Y esos son los portadores que sigo utilizando para que se inyecten al emisor. Y en conclusión, lo que yo tendría con estas dos polarizaciones debidamente bien aplicadas en magnitud y en polaridad es establecer un flujo de corriente, vamos a verlo así, establecer un flujo de corriente, ahora sí, de esta manera, desde la terminal de colector, nace una corriente de colector, llega una corriente de emisor en esa terminal y es controlada por una corriente de base, ¿sí? Si recordamos el símbolo del transistor NPN, un transistor NPN es así, ahí está, mi transistor NPN, colector, base, acuérdense siempre de decirlo de esa manera, les va a ayudar mucho, emisor. Aquí está la flechita, que es lo que estamos viendo, que la corriente de colector sale de la terminal del colector, entra al cuerpo del transistor, ahí está simbolizada, corriente del colector. La corriente de emisor sale del cuerpo del transistor y llega hacia la terminal de emisor, sale del cuerpo del transistor y llega a la terminal de emisor, tendría la corriente de emisor. Y la corriente de base, debido a que esto es positivo, véanlo por favor, la corriente de base entra al cuerpo del transistor y entonces esto sería mi corriente de base, que es precisamente el
símbolo junto con el flujo de corrientes y polaridades que les indiqué en diapositivas anteriores. De esta manera nosotros tenemos lo que se va a llamar polarización directa, que aquí ya lo pueden ver. Este sería ya el efecto que tendríamos cuando yo aplico un voltaje más hacia la base, menos hacia el emisor, llamado voltaje base emisor. Polarizo directamente la unión y se va a establecer una corriente. Polarizo inversamente la unión base-colector, más hacia el colector, menos hacia la base, y el efecto es que se va a establecer una corriente de colector, que aquí se la estoy dibujando, y una corriente de emisor, que va a ser la suma de la corriente de base más la corriente de colector. ¿Sí? Esto es lo que vamos a conocer como polarización directa y que es algo importantísimo para entender el principio de operación de los transistores. Bueno, si esa parte ya la entendimos, ahora vamos a empezar a cambiar el tipo de polaridad en las uniones. Acuérdense que son dos uniones físicas, la unión base-emisor, la unión base-colector y una unión virtual que es entre colector y emisor. ¿Por qué se dice que es virtual? Porque directamente yo no estoy, no se está, metalúrgicamente no hay una unión física entre el colector y el emisor, porque antes en la parte del medio está la base. Pero este voltaje que está aquí es importantísimo. Cuando veamos aplicaciones, polarizaciones, lo van a entender más. Bien, segundo caso de estudio, región de saturación. Fíjense que en este caso de estudio, ahora lo que estamos haciendo es la unión base-emisor, la dejo en polarización directa, mismas condiciones. Lo que va a cambiar es la polarización de la unión base-colector. Ahora va a ser polarización directa. Acuérdense, antes era inversa. Aquí se ve. Ahora es menos para acá, aquí está el potencial positivo y aquí está el potencial, perdón, negativo y el positivo de mi voltaje. Ahí lo tienen. ¿Qué va a suceder aquí? Ahora sí vamos a explicar un poquito ya más rápido. Ya sabemos qué sucede en la unión base-emisor cuando esta es polarizada directamente. Los portadores mayoritarios de la base son inyectados, empujados, sobrepasan la región de vaciamiento. Acuérdense, teoría de región de unión PN. Sobrepasan la región de vaciamiento y este portador es inyectado a la terminal de emisor y se establece un flujo de corriente. Más portadores, más corriente. Aquí establezco un flujo de corriente que está representado de esta manera. Pero ¿qué pasa ahora en la unión base-colector que es polarizada directamente? Si esta es polarizada directamente, entonces lo que yo voy a estar inyectando, vean que este es negativo, voy a estar inyectando los portadores mayoritarios, que en este caso son los electrones. Aquí se los voy a dibujar para que no haya duda. Este portador mayoritario, aquí está, lo voy a inyectar hacia acá. Pero este portador mayoritario del colector, cuando es inyectado a la base, se va a volver minoritario. Aquí tengo otro portador, ¿sí? Aquí las flechitas les faltó, así debería ir, aquí lo estoy corrigiendo. Este portador mayoritario lo inyecto hacia acá y se vuelve minoritario. Y así para cada uno de los portadores mayoritarios. Lo que estoy inyectando son los portadores mayoritarios, ¿sí? Que son los electrones. Y entonces ahora en la base van a llegar, debido a la polarización directa de la unión base-colector, van a llegar portadores minoritarios, que ojo, ya no me van a ayudar a contribuir a más generación de corriente entre base y emisor. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la corriente que se establece entre base y emisor es debida a los portadores mayoritarios que son huecos aquí. Y lo que estoy yo inyectando de colector ahora son portadores tipo electrones. Ya no me ayuda. Por lo tanto, llego a algo que se va a conocer como concepto de saturación. Cuando yo polarizo la unión base-emisor desde 0 volts hasta algunos volts, esta corriente va a empezar a crecer poco a poco, poco a poco, poco a poco, y va a llegar a un máximo que va a ser el concepto de polarización. Y aunque yo siga aumentando este voltaje, ya no hay posibilidad significativa de que esta corriente se incremente. ¿Por qué razón? Porque ya no tengo huecos que antes inyectaba de la terminal de colector. Y el efecto, el resumen sería lo que estamos planteando aquí. ¿Se va a establecer una corriente colector? Sí, igual que en el caso de polarización directa, pero va a llegar a un máximo y ya no va a crecer más. Y se sigue cumpliendo que la corriente de emisor es la corriente de base más la corriente de colector. Enfatizo, ¿cuál es la diferencia de este caso de estudio, polarización directa, con este caso de estudio? Que aquí llega un máximo y ya no va a crecer más la corriente, polarización o región de corte, de saturación, perdón. Y en la región de polarización directa
La corriente va creciendo hasta que llegó a este punto máximo. Y ahí se va a estabilizar. Ahorita lo vamos a ver con unos gráficos. Siguiente caso de estudio, la región de corte. En la región de corte ahora voy a polarizar inversamente la unión base-emisor y la unión base-colector polarizada inversamente. Como son polarizaciones inversas de dos uniones PN, entonces se va a establecer un flujo de corriente, que ya lo resumo aquí. En la unión base-emisor se establece un flujo de corriente que sería el similar a la corriente de saturación inversa de la unión PN. Nada más que aquí no le vamos a llamar corriente de saturación inversa, le vamos a llamar corriente de saturación inversa de la unión emisor-base y se va a denominar I subíndice EB0 para indicar que es la corriente en polarización inversa de la unión base-emisor. Entonces, se establece un flujo de corriente para efectos prácticos casi cero. Y acuérdense de teoría de unión PN, el flujo de corriente en polarización inversa es en sentido opuesto al flujo de corriente en polarización directa. Yo les pido, por favor, que regresen a estudiar nuevamente la unión PN para que entiendan por qué establecemos esos flujos de corriente en sentido contrario. ¿Y qué sucede en la unión base-colector? Algo parecido. Se polariza inversamente y entonces se establece la corriente ICB0, que sería el análogo a la corriente de saturación inversa de la unión N, es decir, de la unión PN de este lado. Y entonces estos flujos de corriente para efectos prácticos es equivalente a cero. ¿Sí? No hay corriente significativa. Y la corriente de base que yo estoy aquí teniendo, que además cambia de sentido, también vale cero. Y entonces la conclusión importante del transistor BJT en región de corte es la siguiente. La corriente de emisor es aproximadamente cero y la corriente de base es aproximadamente cero, y la corriente de colector es aproximadamente cero. Son las condiciones importantes. Nosotros vamos a quedar que la corriente de colector vale cero en la región de corte. Ese es el resumen importante. Una vez que nosotros polaricemos en la región de corte, y aquí están cómo se polariza, que trabajemos el transistor en la región de corte de acuerdo a estas polarizaciones, vamos a considerar que la corriente de colector es prácticamente cero. ¿Sí? Bueno, hay otro caso de estudio que se utiliza muy poco, que es la región inversa. Y la región inversa se da cuando yo polarizo inversamente la unión base-emisor y directamente la unión base-colector. Si ustedes son cuidadosos, observadores, vean, inversa base-emisor, directa base-colector. Me voy a regresar rápido a la región polarización directa. Fíjense bien, pareciera ser que hice que este material ahora lo puse para acá. Sí, no tanto material, sino la terminal de emisor ahora está acá y la terminal de colector está acá. ¿Sí? Vean, aquí estamos en inversa. Ahora este es el que se polariza directamente y por lo tanto se va a establecer un flujo de corriente aquí. Nada más que el flujo de corriente, debido a los portadores mayoritarios, es un flujo de corriente de colector, pero en sentido contrario al primer caso de estudio, que es este. Aquí está, miren. Aquí está, sentido contrario. Entonces, aquí está, se establece un flujo de corriente, la explicación es similar al primer caso de estudio, polarizo directamente, los portadores mayoritarios se inyectan de la base al colector, se establece un flujo de corriente. Para mantener este flujo de corriente, ¿sí? Como yo estoy inyectando, necesito portadores positivos en la base para poder combinarse con los portadores negativos que van a venir de la terminal del colector, entonces yo necesito aquí más portadores positivos. ¿De dónde los saco? Pues los saco del material de emisor, que son los portadores minoritarios. Y para lograr inyectar el portador minoritario de la región de emisor hacia la base, tengo que polarizar inversamente. Y esto es lo que se conoce como la región inversa. Se le conoce como región inversa porque ahí se establece un flujo de corriente en colector, pero que ahora es en sentido contrario. Es decir, va a trabajar en el tercer cuadrante. Y aquí lo presentamos. Hay 3 variables de corriente y 3 variables de voltaje en el transistor. Por lo tanto, tenemos diversas combinaciones de gráficos. Todo depende de qué variables usemos, como eje de abscisa y eje de ordenada. Y se generan una gran cantidad de gráficos de transferencia. Hay 2 gráficos de transferencia importantes que son los que tenemos que estudiar para esta primera plática. Y con eso terminaría este primer video. El gráfico de transferencia importantísimo es cuando yo pongo
la corriente de colector, la evolución de la corriente de colector contra la evolución del voltaje colector emisor para diferentes valores de corrientes de base. Acuérdense que habíamos dicho que la corriente de base es lo que va a controlar qué tanta corriente fluye por el cuerpo del transistor. Bueno, si la corriente de base vale cero, vean aquí, vale cero, entonces estoy en un concepto, aquí nos vamos a la corriente de base vale cero, entonces estaría en región de corte. ¿Ok? Ahí está. Si la corriente de base vale cero, estoy en la región de corte y eso quiere decir que la corriente de colector vale cero. Entonces no importa cuánto valga el voltaje colector emisor, la corriente de colector va a ser cero. Eso es lo que conocemos como corte. Una vez que yo empiezo a incrementar corriente de base, una corriente de base 1 mayor a cero, ahora sí, si empiezo a experimentar un cambio de voltaje colector emisor, voy a ver que tengo esta curva. La corriente de colector empieza a incrementarse, llega a un punto en el que prácticamente ya no hay cambio significativo, ya no hay crecimiento significativo, se empieza a mantener casi constante. En la práctica hay una pendiente que aquí les dibujé. Cuando veamos modelos del diodo vamos bueno, les voy a explicar esta pendiente porque es importante. Por acá hay un parámetro. Entonces, este es el concepto de saturación, ¿sí? Ya yo logré llegar a un voltaje colector emisor de cierto valor que la corriente de colector ya no crece significativamente y entonces empiezo a tener esta línea punteada. Quiero más corriente de colector, necesito aplicar más corriente de base. Si yo aplico más corriente de base, nuevamente hago el barrido de voltaje colector emisor y la corriente de colector empieza a crecer, llega otra vez a un punto en el donde ya no hay cambio significativo y así sucesivamente hasta que la corriente de base sea infinita, no. Va a llegar una corriente de base, que le vamos a llamar corriente de base máxima, que está relacionada a la corriente de colector máxima que soporta el dispositivo y esto nos lo indica el fabricante. El fabricante nos va a indicar cuál es la corriente de colector máxima que puede soportar el transistor que vamos a trabajar. ¿Sí? Y esta línea punteada es donde estamos indicando que la corriente de colector dejó de crecer significativamente y prácticamente es un crecimiento insignificante ya. Y toda esta región lo que vamos a conocer como región de saturación. ¿Cómo logro la región de saturación? Pues me regreso a mis esquemas y para la región de saturación yo necesito que el voltaje base emisor sea directo y el voltaje base colector también sea directo. Después lo veríamos ya en aplicaciones. ¿Y qué pasa en medio? Si no estoy en saturación y no estoy en corte, es lo que se conoce como región activa. Y la región activa sería esta parte que les puse aquí. Esta es la región activa cuando polarizo directamente a mi transistor. Para yo trabajar en la región activa, yo necesito polarizar directamente a la base emisor e inversamente al base colector. Y la región inversa, aquí está, es algo similar a estas curvas, pero en el tercer cuadrante porque la corriente cambió de dirección. Aclaro, las tres regiones más utilizadas es corte, saturación y activa. Corte y saturación son para aplicaciones digitales. Aquí es donde hacemos trabajar al transistor como interruptor y esa propiedad o ese tipo de acción de control se utiliza para diseñar compuertas. El inversor, la compuerta NAND, OR, memorias, todo lo que sea electrónica digital. Y la región activa se va a utilizar, o su principal aplicación es como amplificador de señal. Y aquí es donde vamos a estar operando el transistor cuando queremos utilizarlo como amplificador de audio. ¿Sí? Que eso lo van a ver en el curso siguiente, aquí en nuestra ESIME Culhuacán del instituto, lo vemos en una materia que se llama electrónica lineal. ¿Sí? Bueno, y este tercer cuadrante que es la región inversa, difícilmente se utiliza. Para efectos del curso no me voy a meter aquí y simplemente nos quedamos en el primer cuadrante, tres subregiones, saturación, activa y corte. Ya expliqué qué es cada una de ellas. Y hay otra curva, fíjense bien que hay otra curva que está por acá, porque si el voltaje de colector emisor yo lo sigo aumentando, la corriente de base, de colector, perdón, se incrementa, permanece casi constante y va a haber un voltaje de ruptura donde esta corriente de base se dispara. Ya no tengo control sobre el dispositivo y por lo tanto el dispositivo se puede dañar. Por eso el fabricante, aparte de indicarnos la máxima corriente de colector, nos indica el máximo voltaje de ruptura colector-emisor que yo puedo aplicar en un transistor. Esto es importantísimo. El voltaje colector-emisor
va a depender de qué valor de corriente de base estemos trabajando, como aquí se los indico. Y entonces se dibuja donde se da las rupturas y donde se dispara la corriente, yo voy pintando esos puntos, este punto, este punto, este punto, y se va a generar una curva que se llama hipérbola de máxima disipación de potencia. Y esta curva, ¿sí? El área que va a estar dentro del lado izquierdo de la hipérbola de máxima disipación de potencia y de esta recta que está indicada por la corriente máxima, ¿sí? Es decir, esta área, que la estoy sombreando ahorita, todo esto se va a conocer como región de área segura. Este es el área, todo esto, donde podemos operar en forma segura a nuestro dispositivo. Si yo opero fuera del área del SOAT, en inglés, de la región de área segura, se daña mi dispositivo, ya sea por acá o ya sea por acá. Por eso es importante entender cuáles son mis límites dados por este punto y dado por esta hipérbola. Esta hipérbola nos la da el fabricante y si no la da, la podemos nosotros graficar con unos cálculos básicos que enseñaría más adelante. Bien. Ya para terminar esta plática, el otro gráfico que tenemos es la corriente de colector o en alguna literatura la van a encontrar como corriente de base. Si no quieres que sean iguales, no, lo que estoy diciendo, o grafican la corriente colector contra voltaje base emisor o se grafica la corriente de base contra voltaje base emisor. Y entonces, ¿qué estamos graficando? Permítame tantito, lo que estamos graficando, si yo me regreso a mi estructura, estoy graficando la corriente de base contra el voltaje base emisor. Por lo tanto, estoy en la unión PN y por eso no les debe causar extrañeza que mi gráfico típico de transferencia de corriente colector o corriente de base contra voltaje base emisor pues sea precisamente la ecuación de Shockley. Esta curva está determinada por la ecuación de Shockley. Nada más que en vez de hablar del voltaje de diodo dentro de la ecuación, vamos a hablar del voltaje base emisor. Y se sigue cumpliendo todo lo que vimos y explicamos en teoría de unión PN. Va a haber un voltaje base emisor nominal, al cual, acuérdense que es este voltaje, este valor, que es de 0.7 volts típico para silicio, 0.3 para germanio, entre 2 y 3 volts para carburo de silicio y entre 3 y 4 volts para nitruro de galio, que son los materiales que ya tenemos hoy en día. Este voltaje sale de la tangente de mi curva. Y este es el valor típico. Es donde nosotros decimos, para el diodo, que el diodo ya entra en conducción. Para el BJT, vamos a decir que este voltaje de 0.7 en la unión base emisor, voltaje base emisor, es el que nos va a asegurar que empieza a conducir la unión y empieza a generarse todo lo que expliqué atrás. Si el voltaje base emisor lo empiezo a aumentar ligeramente, pues empiezo a incrementar la corriente de base. ¿Pero por qué estoy graficando corriente colector o corriente de base? Bueno, voy a dar esta fórmula que está aquí, no la voy a explicar ahorita, pero la forma en cómo se controla o cómo más bien se relaciona la corriente de colector en el transistor con respecto a la corriente de control, que es la corriente de base, es vía esta fórmula aproximada. La corriente de colector es aproximadamente un parámetro llamado beta, subíndice DC, por corriente de base, donde beta se va a conocer como ganancia de corriente directa. Es la ganancia de corriente directa. Y este parámetro beta lo da el fabricante. Ustedes no lo van a indicar. Este hay que obtenerlo del fabricante, es decir, de la hoja de datos del dispositivo que voy a utilizar. Muy importante. Y entonces, se dan cuenta, es una relación directamente proporcional. Si la corriente de base aumenta, la corriente de colector aumenta. Si la corriente de base disminuye, la corriente de colector disminuye. Por eso es indistinto si grafico corriente de colector contra voltaje base emisor o grafico corriente de base contra voltaje base emisor. ¿Sí? Ya sea que ustedes conozcan la corriente de base y conocen la beta, calculan la corriente de colector, o si conocen la corriente de colector y conocen la beta, calculan la corriente de base. Es indistinto. Y estas son las dos curvas sobre las que vamos a estar trabajando a partir de la siguiente sesión. Con esto terminaría esta parte del video. Solamente hago un resumen de lo que vimos. Tenemos dos tipos de transistores, que es NPN y PNP. Dependiendo el tipo de transistor, si es NPN o PNP, es el tipo de voltaje
que tengo que aplicar en las terminales de base, en las terminales de colector. Y voy a tener dos uniones físicas, la unión base-emisor y la unión base-colector. Y una unión que no es física, que es la unión colector-emisor, que ese es importantísimo. Ahorita no nos preocupemos en entender por qué es importante. Esto sigue. Vamos a tener tres regiones en el primer cuadrante del gráfico corriente de colector contra voltaje colector emisor, que se llama saturación, activa y corte. Saturación y corte se utilizan para aplicaciones digitales. Su región activa se utiliza para aplicaciones lineales. Hay un área segura de operación que está delimitada por la máxima corriente que me indica el fabricante y la hipérbola de máxima disipación de potencia. Aquí es seguro trabajar el transistor. Aquí no y aquí no. Y hay un segundo gráfico que nos va a ayudar para ciertos cálculos más básicos que vamos adelante, que es precisamente el gráfico o de corriente de colector o corriente de base contra voltaje base emisor. Hay un voltaje importante que es el voltaje al cual consideramos que la unión base emisor empieza a conducir y es el voltaje base emisor de encendido nominal y vale 0.7 volts para silicio. Con esto terminaría este primer video y como siempre les digo, lean con calma, lean con calma las notas que tienen acceso ustedes y vean con calma este video y lean las notas de Unión PN para poder entender un poquito más lo que estoy platicando aquí. Sí, sería todo. Que tengan bonita tarde y hay que seguir estudiando. Hasta luego.